las personas piensan que cuando van a registrar su negocio ya están registrando una marca comercial. Es mejor cancelar 200, $300 por una asesoría a cancelar $50,000 en una Claro, multa. claro. Me pueden entregar mi marca registrada y yo, ya tengo mi marca, pero de repente durante el tiempo descubro que no puedo hacer tal acción o tal cosa o tal crecimiento porque desde el registro yo mismo me frené. Aquí es donde tú te das cuenta que tienes que tener cuidado con cada paso que das, porque si bien es cierto, a pesar de que era una declaración informativa, ya estás incumpliendo por haber declarado a destiempo. Y bueno, nada, ya tienes una sanción por eso. Este podcast es patrocinado por Todos nacemos, pero no todos crecemos. Depende de nuestra visión y enfoque. Enfocados Podcast. Bienvenidos una vez más a nuestro episodio en Enfocados Podcast. En esta oportunidad traemos un tema súper especial para compartirlo con ustedes. Y como no podía ser de otra forma, esta temporada está cargada de invitados sumamente especiales y profesionales. En esta oportunidad tenemos un abogado para tocar un tema que es bastante interesante, que creo que formula muy bien toda la estructura que hemos trabajado episodio tras episodio. Ya te enseñamos cómo manejar o programar tu mente para enfrentar esos retos. Te hablamos del Trabajar de la marketing. ansiedad, trabajar lo que es esos retos que te pueden presentar cuando tú estás haciendo un negocio, cuando estás hablando de un emprendimiento. Hablamos el episodio pasado de lo que era el marketing anteriormente y lo que es el marketing ahora. Hablamos de ADS con nuestro amigo Edward, hablamos muchas cosas que forman parte de tus herramientas como emprendedor y ahora es el momento de formalizar. Sé que tienes en mente esa idea, tienes esas ganas, pero no sabes cómo hacerlo, no sabes con quién acudir y en esta oportunidad te traemos el experto encargado de trabajar tu marca en toda la parte de legalidad y formalidad. Para eso trajimos a mi socio, amigo y colega, Onan Flores. Bienvenido, hermano, Bienvenido, hermano. aquí a este episodio. Onan ha trabajado 100% la parte de la gestión de los registros de marca y registros de empresas en Lealty Group, así que es una persona con muchísima experiencia. Onan ha podido resolver muchos temas de muchísimos clientes, entonces me parece que es información valiosa que se puede compartir aquí en el podcast. Por supuesto. Bueno, de hecho, dentro de las preguntas frecuentes, a pesar que es un rubro totalmente distinto, me llegan muchos emprendedores con ciertas dudas y creo que este es el espacio y la oportunidad precisa para resolverla. Por ejemplo, hay muchos emprendedores que no saben en qué momento exacto dentro de sus proyecciones y carrera como emprendedores registrar su marca. Entonces, me gustaría que nos ayudaras a formular esa respuesta para hacerle entender a las personas cuál es el momento preciso para lograr esa formalidad que en tanto necesitan. Muchas gracias, muchachos. Primero que nada por la invitación, Rob y Saúl. Los he seguido muy de cerca. He visto que están buscando la forma de ayudar a todos esos emprendedores a darles las herramientas necesarias para que puedan establecer sus proyectos. Para responder tu pregunta, Roy, es importante que un emprendedor tenga estructurado qué quiere lograr con su emprendimiento. No podemos establecer unas bases si no sabemos cuál es la visión que queremos lograr. Cuando vamos a registrar una empresa, es importante tomar en cuenta todo el camino que tienes que empezar a recorrer, tanto legal como tributario, porque son muchas cosas que a veces desconocen las personas o desconoce el emprendedor, y más cuando no tiene una asesoría legal o contable de calidad. Coméntanos algo, Nan, ¿qué consideras tú? O sea, si bien es cierto, sabemos que la parte de la formalidad es importante, ¿no? Pero ahorita hay una confusión grave con el tema de registro en mi empresa y ya tengo ese nombre reservado. Es decir, yo registré Lealty Group y ya ese nombre me pertenece. Porque las personas piensan que cuando van a registrar su negocio ya están registrando una marca comercial. Entonces, coméntanos cuál es la diferencia entre una marca y una empresa. Fíjate, Saúl, es importante esa pregunta porque muchas personas no saben la diferencia, la personalidad jurídica que tiene un registro de empresa al registro de una marca. Son dos personalidades jurídicas totalmente diferentes. Cuando tú registras la marca, adquieres derechos y obligaciones. Puedes elaborar negocios jurídicos, empiezas a tener una facultad para trabajar formalmente ante el Estado.
Ahora, cuando registran la marca es para proteger los servicios y bienes que produce esa empresa. Son conceptos totalmente diferentes. Ok, entonces podríamos decir que el registro de la empresa es básicamente para cumplir con las obligaciones en el Estado, hacer tu facturación, cumplir con tu tema ya a nivel fiscal. El registro de la marca, entonces estamos hablando de la protección de los derechos, de tu logo, de tu branding, de un servicio, de un producto. De hecho, exacto, un producto, se conoce mucho la palabra patente y las personas tampoco pues conocen mucho sobre esa palabra, algo tan importante que cuando tú traes al mercado un producto totalmente innovador. Ese tema a mí me fascina. Eh, Fíjate, Onan, o incluso a la mesa, me parece interesante. Una de las dudas que sale un poco de la formalidad, creo que es algo, digo yo, ¿no? Simbólico, que no es simbólico porque realmente es un hecho literal, pero voy a formular para que me entiendan. Eh, Cuando una marca, obviamente entendemos que hay tipos de registro, también me gustaría que formalicemos sobre eso, pero cuando una marca deja de ser un emprendimiento para convertirse en una marca. ¿Sí me explico? Porque normalmente nosotros generalizamos, no, que yo tengo una empresa y realmente resulta que es un emprendimiento, no le podemos llamar empresa, digo yo en mi ignorancia, por eso quiero que me asesoren. No podemos llamar de pronto una empresa a un, de pronto un negocio ambulante, por darte un ejemplo. Entonces, ¿cuándo podemos nosotros categorizar nuestro proyecto cuando es un negocio, un emprendimiento y una empresa o incluso hasta una industria? O tiene que ver ya realmente en la razón social como tú registras tu marca o si es un nombre que uno le da por el crecimiento. Bueno, fíjate, actualmente en Venezuela hay diferentes tipos de figuras que han venido estableciendo a raíz del COVID. Tenemos el Registro Nacional de Emprendimientos, que digamos es una figura que creó el gobierno justamente para esas personas que empiezan a trabajar desde su casa. Ojo, este tipo de emprendimientos dura aproximadamente 2 años y ya una vez que cumplas los 2 años tienes que ya pasar a constituir formalmente la empresa. O sea, básicamente la respuesta son las dos. Porque con lo que entiendo es que empiezo siendo un emprendimiento, pero ya el tiempo me tiene que dar el apalancamiento para avanzar a otra figura, ¿no? Correcto. Son los 2 años iniciales, los 2 años donde probablemente no tengas el capital para alquilar un local, no tengas el capital para pagar empleados, sino que lo haces tú mismo, el emprendedor. Entonces, digamos que surgió esa figura. Adicional a eso, tenemos la otra figura ante el registro mercantil, que son las compañías anónimas denominadas pymes, que son pequeñas y medianas empresas, que básicamente es una compañía anónima ordinaria, lo único que no cancela impuestos de constitución, pero una vez constituida tiene los mismos derechos y obligaciones que una compañía anónima ordinaria. Entiendo. Y si yo registro por lo menos una pyme, luego pasa un tiempo determinado y me obliga a pasar a la compañía anónima ordinaria, o tengo que deshacer para volver a registrar, o cómo funciona ese tema del cambio. Porque entiendo, en mi ignorancia, que una pyme cubre un radio un poco inferior a una compañía anónima que de pronto puedo abarcar más razones sociales, puedo tener cierta cantidad de trabajadores. ¿Cómo es ese cambio de uno a otro? Entiendo lo de los 2 años en emprendimiento a una pyme, pero en pyme y compañía anónima pasa algo similar o es totalmente distinto. Es interesante esa pregunta, Roy, porque si nos vamos a lo legal, tenemos un código de comercio muy viejo y no establece la figura de las pymes. ¿Qué está pasando actualmente? No hay un criterio en el registro mercantil o entre los registros mercantiles de cómo funciona esa figura jurídica. Tú puedes ir al registro primero, por decir un ejemplo, y te van a decir que las pymes nacen pymes y mueren pymes. Pero puedes ir a otro registro y te dicen que ya cuando empiezas a cancelar impuestos, digamos a nivel de registro mercantil, pasan a ser una compañía anónima ordinaria. Es decir, actualmente no hay un criterio ¿Automático o tengo que...? una vez empieces a hacer actas de asamblea, porque las actas de asamblea ya generan unos impuestos que tienes que cancelar al SAREN, que es el órgano, digamos, encargado de los registros mercantiles. Entonces, actualmente no hay un criterio entre los registradores para, digamos, establecer cómo se va a llevar eso. Todos Bueno, a tienen un partir de criterio este diferente. momento vas a encontrar al lado del botón suscríbete
donar, porque fue una asesoría valiosa. Es verdad. Increíble, me parece súper fascinante el tema y continúa, discúlpame que te interrumpí, pero sentía que era necesario que valoraran esta información que realmente para tu negocio vale mucho. No, tranquilo, no hay problema. Es lo que te digo. Actualmente el registro mercantil no tiene un criterio unificado. Entonces a veces es complicado porque a veces cuando llegan los clientes no saben de qué forma actuar porque desconocen totalmente cómo funcionan los registros mercantiles. Entonces probablemente ese cliente tiene su empresa constituida en el registro séptimo. Y dice, mira, mi amigo en el registro cuarto hizo esto, esto y esto. ¿Qué pasa? En el registro séptimo hay otro registrador que maneja un criterio totalmente diferente. Entonces no existe una unificación de criterios. Entonces se podría decir que las pymes, depende del registro donde esté, en algunos espacios se van a quedar como pyme y vas a tener que cerrar, abrir una compañía anónima ordinaria para poder ampliar el objeto social, que es lo que necesitas, pero es por haber registrado allí con esa... ¿Y cómo identificamos en qué registro? Pues fíjate, hay algo bien interesante y es que el tema de las pymes están bastante limitadas, ¿no? Ellas tienen un objeto social muy específico, así que en el momento donde tú vayas al registro con un acta de asamblea y quieras ampliar el objeto social, te lo van a rechazar. Entonces ahí ya te das cuenta que al estar limitado no vas a poder cerrar esas negociaciones de esas nuevas oportunidades, así que te ves obligado a hacer un registro nuevo. Pero, tipo médico, no podemos pedir una segunda opinión. Puedo ir a otra. No, es No, que ya tu, aquí no, documento, ya. tu documento está en ese registro. Si no, tendrías que Claro. O transferir. sea, el tema está desde el comienzo. Claro. O sea, y hay forma de asesorarnos. La mejor forma es asesorarte con un especialista en derecho mercantil, Correcto. que ya maneja todos los registros. Ok. Entonces te va a dar digamos, la asesoría. Sería notaría, ¿no? ¿Sería dentro de una notaría o se maneja otro? No, eso es en el registro Eso es mercantil. El registro mercantil. Ah, Eso es el registro mercantil. súper. Entonces, una vez que tú recibes la asesoría, dependiendo de tu actividad comercial, del rubro de tu negocio, pues ese abogado o ese gestor te va a ayudar y te va a dar todo el paso a paso para que tú lo sigas y bueno, evidentemente puedas tener el registro de tu empresa. Coméntame algo, Nan, algo que a mí me interesa saber del tema, por ejemplo, de cuando hablamos de marcas y de todo esto. ¿Cuál es ese procedimiento si una persona, por ejemplo, hace algún producto artesanal y quiere registrarlo o quiere registrar ese nombre? Acláranos eso si es por artículo, si yo, por ejemplo, tengo 5 productos diferentes, tengo que registrar uno cada uno o registrando la marca ya me protege todos los artículos. Ok, fíjate, aquí te voy a hacer una distinción porque veníamos de hablar del registro de empresas, que Correcto. es algo que se realiza en el SAREN, que son los registros mercantiles. Ya tú me estás preguntando sobre la marca, que es una figura jurídica que se registra en el SAPI, que es el Servicio de Propiedad Intelectual. ¿Qué pasa? En el SAPI tú registras bienes intangibles, la marca, la patente que le habló Roy, el derecho de autor, todo eso se realiza en el Servicio de Propiedad Intelectual. Ahora me estás preguntando sobre un producto. Cuando tú vas a registrar la marca, tú buscas proteger productos y servicios. Es decir, la Puma. ¿Qué busca proteger la Puma? Busca proteger sus zapatos, busca proteger ropa deportiva. ¿Para qué buscan proteger eso? No sé si ustedes han llegado a ver en algunos, por decirlo, negocios donde ven una marca que se llama Pumba. Entonces, es como que Puma busca proteger mediante el servicio de propiedad intelectual, en este caso en Venezuela, que ese nombre no sea confundido con su marca. Sí, claro, lo que entiendo es, por ejemplo, dentro del zapping, bueno, entiendo que cuando tú registras una marca, también es por fonética, por gráfica, o sea, se toman muchos aspectos. Me gustaría que pudieses profundizar un poquito más para que aquellas personas que piensan de que, por ejemplo, el ejemplo del Pumba, o sea, tengan que tener en consideración que la copia nunca va a ser buena, o sea, la copia nunca va a ser una razón suficiente para que tu marca tenga éxito, porque mucha gente confunde lo conocido con lo comercial. Sí es bueno que las personas asocien, pero cuando es un tema musical, ¿sabes? Mira, la canción es fácil de cantar porque se me parece a otra, pero cuando estamos hablando ya de marca, destaca más el que es diferente, el que tiene con lo que siempre hemos hablado con el tema de brand, cuando tenemos un diferenciador y hacemos las cosas de impacto y no estamos buscando seguir tendencia o seguir parecernos a alguien más, es ahí cuando realmente podemos nosotros lograr tener nuestro éxito o nuestro fracaso, pero va a ser nuestro, no va a ser por reflejo o copia de. Entonces, mi pregunta formal es,
¿qué aspecto nosotros necesitamos considerar el momento de registrar nuestra marca por SAPI? O sea, es decir, mi nombre comercial, mi logo. ¿Qué te piden? ¿Cuáles son esos requisitos claves que nosotros debemos tener para no crear una red social? Porque eso es lo primero que nosotros hacemos. Creamos el Instagram, después tenemos que cambiar el nombre porque el registro nos dijo, no papá, tú no vas para el baile. Bueno, fíjate, primero que nada, hacer una investigación exhaustiva, tanto al nivel fonético y gráfico de la marca. Incluso hasta el eslogan, si lo quieres registrar, tienes que buscar de que no haya ya una empresa o, digamos, una marca similar. El servicio de propiedad intelectual tiene, digamos, en su sistema un canal para hacer una búsqueda gráfica y fonética. Esto uno la cancela y a los 3 días te dan, digamos, un escrito con todas las marcas Similares. que puedan ser similares a Pero la es que como tú una quieres especie de registrar. porcentaje. Te dan, exactamente. Entonces te dicen, esta marca tiene un 80% de parecido con la que tú quieres registrar. Claro. Entonces, es importante que se haga una investigación previa antes de hacer el branding, antes de todo eso, para que no tengas un choque con O otra. sea, es una otra marca. reinversión necesaria. Entonces, pero- Es curioso porque hasta los colores se pueden registrar. O sea, el amarillo McDonald's es amarillo McDonald's. O sea, es algo que es importante tener en cuenta al momento de enfocarte en hacia dónde quieres realmente dirigirte. Porque imagínate que hagas tu tono exacto de McDonald's y de repente te llegue tu correíto con tu carta demandándote porque usaste un amarillo, pensando tú que mira, es un color y ya es Exactamente. uso de libre, ¿no? Y realmente hay un registro, hay otras marcas utilizando de pronto tu nombre, tu eslogan, y eso te puede traer problemas graves. Aunque, para abrir paréntesis, siento que tampoco el ataque, digo yo, no en mi ignorancia, es directo en su primer contacto. Es decir, si yo creo una marca, Lealty Group, Lealty no me puede demandar de una. O sea, llega primero un aviso, ¿cierto? Como un tonto, mira, está usando mi nombre, por favor, cámbialo, ¿cierto? Correcto. Sí, ahorita muchas marcas lo que hacen es comunicados primero, Exacto. donde incitan a la persona que está apropiando El derecho digamos, la intelectual, marca, ajá. dejen de hacerlo. Lo más recomendable en estos casos es primero negociar, es llegar a un acuerdo. Porque hay casos donde también la persona está reclamando algo y ni siquiera ha registrado la marca. Claro. Hay empresas que dicen, fulanito, fulanito, fulanito están utilizando mi nombre, mi marca. Y cuando vamos a observar en el servicio de propiedad intelectual, esa marca no está registrada. Entonces es importante que tomes en cuenta en qué momento registrar esa marca. Bueno, ahí nace una pregunta interesante, disculpa que te interrumpa. Entonces, ¿qué debemos hacer primero? ¿Hacer el registro mercantil o el registro intelectual? Porque se me ocurrió un escenario donde hice mi registro mercantil, incluso compañía anónima, me fue en lo alto, hice una inversión grandísima porque no tuve asesoría, entonces pagué aquí, pagué allá, perfecto. Y bueno, me ganan el nombre, pues se adelantaron en SAPI. ¿Qué pasa ahí? Fíjate, Porque si ya me registré mercantil, tienes que tomar en cuenta dos aspectos. Primero, ¿qué quieres lograr? Porque si no tienes una idea de negocio a futuro, no tienes una idea de franquiciarte, no tienes una idea de proteger tu producto o servicio, no es necesario que registres la marca. Ahora, si tú ves el día de mañana quiero empezar a vender la franquicia como McDonald's, McDonald's genera millones y millones de dólares nada más por el nombre. Entonces sí, registra la marca. Otra cosa que me preguntaste, ¿qué registro primero, la empresa o la marca? Yo puedo ser un emprendedor, no tengo empresa registrada, pero tengo un servicio, un producto que me destaca de los demás. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy y registro mi marca. O sea, va a depender de la necesidad. de la necesidad que tengas y de la visión que tengas. Porque probablemente yo emito 2 facturas al año. No es necesario que yo registre una empresa. Pero mi producto y servicio es reconocido. Entonces, yo registro Una patente por innovadora, interés, nadie lo exacto. tiene y por interés, voy a registrar la marca para poder comercializar mi producto o servicio. Otro punto que tienes que tomar en cuenta es que no necesariamente la razón social o el nombre que vayas a colocar a la empresa es el mismo que vayas a yo colocar. siento que estoy recibiendo una asesoría para mí solito. Entonces es interesante todo este tema porque cuando vamos a recibir precisamente esta asesoría a veces nos confundimos de que el nombre de la empresa tiene que ser el mismo de la marca, entonces caes en el punto donde que tú tocaste ahorita, ¿no? Me ganaron el nombre. Es que no necesariamente te tuvieron que haber ganado el nombre porque tu empresa se puede llamar Inversiones X, ¿ok? Y la marca se puede llamar Lealty Group y no hay ningún problema. Esa es una pregunta
clave que me pasa mucho al momento de trabajar con el tema del logo, ¿no? Podemos nosotros usar un nombre jurídico que sea mi nombre comercial, bueno, mi nombre Es jurídico. que sí, ahí son dos cosas diferentes. Exacto, Nombre eso es lo que iba a explicar. De hecho, esa era la pregunta. Exactamente. Puedo tener un nombre jurídico y un nombre comercial. Es decir, Lealty Group 6666 en jurídico y Lealty Group para el uso comercial, para redes sociales, que es el más fácil, que es más rápido, porque el número no... Claro, fíjate, el nombre de la razón social, si tú tienes una visión así tan grande, puedes aprovechar los nombres como por ejemplo una corporación, ¿ok? Eso te va a ayudar a ti a que puedas tener pueda ser mucho más amplio la idea del tema del negocio y que evidentemente puedas aprovechar los beneficios que esta te trae. Y la marca comercial ya es el nombre de la estrategia de marketing, de lo que te va a diferenciar en el mercado. Entonces, para responder tu pregunta, sí, la marca es una cosa, el nombre comercial, y la razón social es otra que no se tiene ni siquiera que parecer. ¿Ok? Entonces es algo también que tienes que tomar en cuenta porque esta es simplemente para cumplir con los deberes formales que te exige el gobierno, que te exige el Estado, y para que puedas facturar y puedas tener tu personalidad jurídica, como le dijo Onan al inicio, y la marca ya es el nombre por el que te reconoce tu audiencia como tal. Coméntanos algo, Onan, el tema de los impuestos, porque yo creo que es algo que siempre tenemos dudas, sobre todo cuando estamos emprendiendo, ¿no? Hay algo bien interesante y es que nosotros nos vamos a mudar a un sitio, entonces nos vamos con el tema del alquiler, pagamos los 6 meses de depósito, más la comisión del abogado, más la comisión del contador, más la comisión de la tía que te presentó el negocio, entonces terminas pagando 10, 12, 15 meses y bueno, toda la inversión en remodelación y todo esto. Pero cuando vamos a la parte de la formalidad hay una serie de impuestos que tenemos que pagar, ¿no? Coméntanos un poco cuánto es ese estimado de impuestos a nivel de compañías anónimas. ¿Y cuáles son? Y cuáles son también, que eso también es importante. Y por último, cuál es ese capital social que nos exige. Porque anteriormente, bueno, yo tenía uso de razón cuando estaba en el liceo, que se registraba con un aporte, que era un capital social suscrito y un capital social pagado, ¿no? Estaba eso en el liceo. Imagínate, yo hablando. Coño, bueno, me gusta, Está bien, es que parte del programa. La pregunta entonces sería, ¿cuánto es el impuesto que se paga al momento de registrar una compañía anónima y cuál es el capital social que exige el registro para tener una compañía anónima? Fíjate, te voy a atajar en lo del cuánto es el capital social que exige el registro. No hay un criterio unificado. En el 2021 salió una ordenanza donde establecían los capitales mínimos por actividad. Sin embargo, digamos que la inflación se ha comido esos montos que establecieron en esa ordenanza y digamos que actualmente es criterio del registrador. Yo puedo registrar en el registro 1, por ejemplo, una empresa con 100.000 bolívares, pero en el registro 2, esa misma actividad comercial me va a exigir 300.000 bolívares. Entonces, vuelvo y repito, no hay un criterio unificado en el registro mercantil actualmente. ¿Y los impuestos estimados? Fíjate, los impuestos estimados pueden variar de 2.5 al 3% del capital social. ¿Por qué varía? Porque depende también de la cantidad de folios que tenga el documento. Perfecto. Fíjate, me encanta, o sea, yo realmente desconocía por completo todo este mercado, todo este nicho, y me parece totalmente súper interesante porque normalmente tenemos ese concepto de que el contador, que el abogado son cuadrados, pero no, o sea, realmente la carrera da a muchas ramas, o sea, realmente un registro no es llevar un punto A a un punto B, o sea, cambia según el municipio, cambia según la notaría o el La actividad registro comercial. mercantil, la actividad comercial, o sea, realmente es una diversidad bastante amplia que yo considero, también mi ignorancia, y me han escribiendo comentarios, no, yo lo hice solo, pero siento que sin una asesoría, un acompañamiento, está complejo, porque yo puedo creer saber o meterme en una página y ver los requisitos, pero ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo ajusto? ¿Cómo sé que lo estoy haciendo bien? Porque puedo registrar. Me pueden entregar mi marca registrada y yo, ya tengo mi marca, pero de repente durante el tiempo descubro que no puedo hacer tal acción o tal cosa o tal crecimiento porque desde el registro yo mismo me frené. Entonces, qué importante es la asesoría antes de crear ese paso. Siento que cuando me hablaste del registro y me hablaste es una estrategia como si estuviésemos hablando de marketing.
Claro, es importante que busques una asesoría completa, contable, sino hasta a nivel de marketing, para que puedas, digamos, generar ingresos. Recientemente nos llegó un cliente que tenía una multa de $5,000 y era porque desconocía todo esto del mundo empresarial. Entonces, creo que si no buscas a las personas correctas que te den la mejor información, la asesoría correcta y que te elaboren o te ayuden a elaborar una estrategia digamos, no de venta, sino una estrategia fiscal, una estrategia legal, donde puedas ver desde el punto A hasta el punto Z todos los pasos que tienes que recorrer, no vas a poder lograr nada. ¿Y qué opinamos? Y este es un debate para la mesa. Ok. ¿Qué opinamos de los contratos hablados? ¿Funcionan, no funcionan? Mira, ¿Cómo funcionan realmente? es muy difícil aquí en Venezuela que un contrato hablado te sirva para algo. Hay algo que dice por ahí, lo escrito, escrito está. Incluso si tú haces un documento privado y no lo notarías, no lo registras, es muy difícil que aquí en Venezuela te sirva de algo. Wow. Increíble. Coméntanos algo, Onan. ¿Cómo ha influido la inteligencia artificial ahorita en tu carrera como abogado? ¿Cómo te ha facilitado la vida? ¿Cómo lo hemos podido trabajar? ¿Cómo lo has podido adaptar? ¿Cómo se maneja? Si hay herramientas tal vez que te ayuden a agilizar el tema de los contratos. ¿Cómo se maneja todo eso? Cuando vamos a leer una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, quiero saber algo en específico, le digo a la inteligencia artificial que me busque eso que yo necesito encontrar, algo que puede tener 40, 50 páginas y yo leyéndolo me puedo tardar un día entero, probablemente, leyéndolo todo, intentando comprender todo, la inteligencia artificial me lo da en Pero 5 minutos. fíjate que está interesante la pregunta de inteligencia artificial, porque bueno, muchos tenemos ese debate, que es buena, que es mala, nos apalancamos, no nos apalancamos. ¿Qué diferencias? No, qué diferencias, no, porque es obvia, pero una persona puede redactar, una persona natural, terciaria, puede redactar un contrato con inteligencia artificial. ¿O cuál es ese valor a un humano o ese recurso humano que a juro esa persona necesita para redactar? Y obviamente, obviando la firma, ¿no? Que obviamente se necesita, pero al nivel de redacción, ¿se puede crear un contrato con inteligencia artificial o a juro necesitamos el abogado que nos lo haga? Fíjate, la inteligencia artificial es como un niño. Si una persona sin conocimiento de legal o contable quiere redactar un contrato con la inteligencia artificial le puede decir cualquier cosa. Cuando yo voy a apoyarme a la inteligencia artificial, ella a veces me dice locuras. Yo le digo, mira, esto no es así por esto, esto y esto. Voy entrenando el algoritmo de mi inteligencia artificial. Y siempre es cuestión de apoyarte, más no que te haga el trabajo. Porque te va a decir cualquier cosa en muchas ocasiones. Entonces se podría decir que la inteligencia artificial hay que utilizarla como un segundo cerebro. Algo Es como un apoyo. Es como claro, algo donde te puedas apalancar, pero que tú tienes que ir entrenando día a día. Yo creo que también es importante saber cómo transmitimos la información a al No, herramienta y que estar acompañado de quien te valide realmente el documento, porque, o sea, es lo que estábamos hablando en un comienzo, la inteligencia artificial nos puede crear maravillas, pero realmente esas maravillas están sujetadas a las leyes, normas. Claro, yo creo que para el derecho acá siempre el acompañamiento de un abogado va a ser indispensable y es precisamente porque cuando vas a una notaría puede que un documento allí te lo puedan rechazar por algo y en la otra te lo acepten. Entonces hay que entender también que los trámites y los procesos acá en Venezuela varían mucho, depende del registro con el que trabajes, depende de la notaría con el que trabajes. Entonces la inteligencia artificial te va a hacer algo muy genérico, pero tal vez un abogado que ya tiene experiencia, por ejemplo, Onan, cuando llega algún trámite en un registro X, ya sabe exactamente qué es lo que le van a rechazar y qué no. Ya sabe exactamente qué es lo que puede adaptarle a un cliente dependiendo si le quiere ampliar el objeto social o no. Entonces, apalancarte de una persona con experiencia puede hacerte ganar un recurso valioso que es el tiempo. Fíjense, ya se lo pregunto a los dos, ya como lealty. Me gustaría saber cuál ha sido el caso, sin mencionar marca ni nombre, pero sí la situación, el caso más extraordinario que han entendido de que algo insólito. Mira, una multa, una fiscalización, un cierre, pero por una cosa súper absurda de alguna manera, de que pase fuera de lo extraordinario, de lo normal. ¿Qué ha sido ese caso en específico?
Bueno, fíjate que en una oportunidad tuvimos un cliente que es un emprendedor, es una empresa que recién estaba empezando con todo esto. Este cliente llega a nosotros con unas cuantas declaraciones tarde. Algo que tú tienes que tener presente cuando registras tu empresa es que tú tienes que realizar unas declaraciones, por ejemplo, de IVA y tienes que hacer una declaración de impuestos sobre la renta, de retenciones de impuestos sobre la renta. Estas declaraciones nacen cuando tú emites tu primera factura de venta. Cuando ya haces la primera venta, ya tú estás obligado a todos los meses estar realizando tus declaraciones, así sea en cero en caso de que no hayas vendido. Si en un periodo no vendiste, tú tienes que hacer tu declaración igualmente ante el ente. Entonces, esta persona no había hecho las declaraciones de retención de impuestos sobre la renta 4 meses aproximadamente. Y cuando las hizo, que las hizo a destiempo, esta persona iba a hacer un trámite en el CENIA. Y cuando se acercó, bueno, básicamente lo que hicieron fue escanear literalmente el código de la persona. Cabe acotar que esa empresa estaba en cero, es decir, no había realizado actividad comercial y le pusieron una multa de $450 aproximadamente. Ahora, ¿qué es lo que me llama la atención de esto? Que era una empresa en cero. ¿Ok? Entonces aquí es donde tú te das cuenta que tienes que tener cuidado con cada paso que das, porque si bien es cierto, a pesar de que era una declaración informativa, ya estás incumpliendo por haber declarado a destiempo. Y bueno, nada, ya tienes una sanción por eso. Entonces me parece que tenemos que tener muchísimo cuidado porque imagínate $450 lo que puede ayudar a un emprendedor para comprar mercancía, para invertir en su negocio. Y cuando hablamos de sanciones, de alguna forma u otra, prela algún tipo de vida crediticia, algún beneficio que el Estado te pueda dar o simplemente la pagas y borras un cuenta nueva. ¿Cómo funciona eso? Bueno, fíjate, este caso del que te estamos hablando es un cliente que necesitaba realizar una actualización ante el ente y esta persona estuvo haciéndole seguimiento a un trámite, pero ese trámite no salía. O sea, había una actualización que estaba pendiente por hacerse, una modificación. Y esa persona se acercó al CENIA y cuando llegó al CENIA que le escanearon como quien dice, digamos que le hicieron un diagnóstico genérico, le salió esas multas, esas sanciones por esas Pero declaraciones. eso es cuando la multa está vigente, pero si yo la No, pago, es que la multa realmente la detectan cuando esta persona va que necesitaba hacer ese trámite. claro, perfecto, pero ya fue, le hicieron el diagnóstico, él paga la multa, ya ahí es borrón en cuenta nueva o esa sanción afecta a futuro No, porque ya como antecedentes penales por no, cierto no, año, ya, ¿no? ya tú estás haciendo, ya tú estás corrigiendo el error y Ok. tu sanción. Lo que no puedes es reincidir. Exactamente. Ok, Si reincides, corres otros riesgos. Que te cierren el local, que la multa sea mayor. Claro, no puedes volver a cometer los errores porque ya. Pero Ya ya tú aprendiste pagaste de ello. exacto. Bueno, eso es como la vida, o sea, de Claro. uno Pero tal vez, si tu pregunta tal vez era un tema, un caso así extraordinario, más allá de hacerlo extraordinario porque las multas eran millones de dólares, para mí lo que me llama la atención de todo esto es que por algo pequeño, ¿ok? Una empresa sin movimiento que haya declarado tarde una declaración informativa, ya tiene una sanción y fíjate que no es cualquier número la sanción. Claro. Estamos hablando de, bueno, una cantidad que puede servir, como te dije inicialmente, para el emprendimiento que estés haciendo. Por supuesto. Bueno, yo tengo otro caso que fue muy conmovedor. Bueno, más allá de conmovedor, fue como un poco triste. Una muchacha que quería, digamos, emprender aquí en Venezuela. Nunca buscó asesoría y cuando la buscó fue demasiado tarde. Una empresa que duró 2 años facturando y en ningún momento declaró impuestos. Entonces, claro, es un tema delicado porque estaba evadiendo impuestos, pero desde el desconocimiento. Entonces, creo que el mensaje es busca asesoría. Es mejor cancelar $200, $300 por una asesoría a cancelar $50,000 en impuestos, en una multa. Por supuesto, y es así. Bueno, ya casi para concluir, me gustaría también que nos pudieras hablar un poco sobre esa invitación, ¿no? Esa invitación a la audiencia que nos sigue, a la formalidad, porque es necesario, porque es importante y complementando ya lo que hemos recalcado varias veces, que es importante tener la asesoría, tener el acompañamiento, pero ya una invitación directa para quien nos escucha pueda entender, ¿no? Pueda entender el llamado y ponga carta sobre el asunto. Lo que yo recomiendo es que busques asesoría con expertos en el área para que puedas formalizar tu negocio, puedas cumplir con todos tus deberes formales, materiales ante el Estado y puedas generar grandes ingresos.
Bueno, fíjense lo importante que es tener claro todos estos puntos antes de registrar tu empresa, ¿no? Yo creo que, como lo hemos hablado en otros episodios, es vital que tú tengas presente hacia dónde va tu proyecto y de esa forma puedas tomar la decisión de contactar a especialistas que te puedan asesorar en todo este paso. Yo creo que algo vital al momento de uno registrar la empresa es que no te cierras a oportunidades, no te cierras a oportunidades a facturar. Tal vez sí puedes trabajar con el Estado o puedes trabajar con empresas grandes, porque si vas a trabajar con una empresa grande es efectivo que te van a pedir una factura fiscal. Entonces, bueno, Roy, encantados acá de poder compartir este mensaje con toda esa audiencia en esta oportunidad, acompañado de mi colega y socio Onan, que se ha formado mucho en la parte de los registros mercantiles. Y es así, de verdad me voy muy contento con este gran episodio, un episodio lleno de mucha información, pero de información valiosa. Y recuerda que si apoyas a un emprendedor, Te apoyas a ti mismo. ¡chao!